Gracias. Buenos días. Vamos a concluir hoy esta serie sobre teología de la gracia. Hemos tenido ya varias sesiones viendo en forma general lo que es la gracia según el apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas, y hoy vamos a concluir. Hay varias cosas que tenemos. Creo que no lo entendí. Ahí está, ok. Sí, ahí están, sí. Hay varias cosas que hemos visto y quisiera nada más como que cerrar el tema pensando, como es un tema doctrinal, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Hoy en día que ha ido siendo transformado estas perfecciones de la gracia de acuerdo a nuestra cultura occidental moderna, donde ya no tenemos entre nosotros que andar haciendo distinciones entre judíos y gentiles. Eso era en tiempos del apóstol Pablo, y ya no estamos ahorita luchando contra, como mexicanos, guardar fiestas judías o fiestas gentiles. Tal vez algunos grupos sí, pero en lo general nuestras vidas no giran en torno a una distinción entre judíos y gentiles. Así tenemos pues que a través de los años le han ido dando un toque diferente a estas perfecciones de la gracia según lo que ellos han considerado que es la situación actual, y así en la Reforma le dieron un toque diferente. Igual hoy en día hay algunos toques diferentes que se le ha dado, y quisiera nada más poder reorientar algunos de estos puntos que se le han dado a la gracia actualmente y tener algunas aplicaciones para nuestras vidas sobre cómo debemos responder o modelar esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Empecemos con Romanos 6:23, leyendo un pasaje muy importante que nos ubica cómo esta vida que nos ha sido dada en Cristo Jesús gracias a su obra en la cruz del Calvario y a su resurrección es un regalo, una dádiva, porque dice el pasaje, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es como si nos lo hubiéramos ganado, como si lo hubiéramos trabajado, y esa es la paga que le corresponde. Mas la dádiva de Dios, el regalo, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el regalo que hemos estado viendo de parte de Dios, un regalo de parte de Dios. En otros pasajes dice que es de parte de Cristo, y en sí hay unos pasajes que dice que es de Dios en Cristo, pero es un regalo, no es algo como una paga. Y quisiera que nos enfocáramos en esta parte de la no circularidad primero, porque se tiende a pensar como un regalo ideal es un regalo sin condiciones y sin retorno. Ese es el pensamiento actual, no el antiguo. En aquella época había muchos regalos, incluso hoy hay regalos que generan un compromiso social. Una persona te da un regalo y tú te sientes comprometido con él. Incluso si el regalo es pequeño no hay mucho problema, pero si el regalo es grande, si el regalo es importante, si dices, esta persona me salvó la vida, llegó en el justo momento y era algo grande y me lo regaló, genera un cierto compromiso, que cuando esa persona te pida algo, tú vas a decir, ¿cómo no voy a responder si hay ese compromiso social? Y eso es normal en todas las sociedades. De esa manera se genera una cierta estructura social con lealtades y compromisos fuertes, de tal manera que unos a otros se apoyan en los momentos de necesidad gracias a los dones. No, hombre, no te fijes, es un regalo entre amigos. ¿Qué es eso? Aquí está, es para ti. Pero luego la otra persona, cuando ve la oportunidad, responde, regresa. En el caso de regalos de gente grande, de gente rica, de gente poderosa, no es exactamente la respuesta circular en la misma proporción, pero sí hay una respuesta. Hay honra, o hay respeto, o hay aprecio. Así teníamos a los reyes que daban regalos grandes, y entonces podían decir,
el súbdito, este es un buen rey, yo lo respeto, lo honro, tengo un compromiso con él, ¿verdad? De esas magnitudes. Incluso en lo familiar, los hijos respetan como un retorno a todas las dádivas de sus padres, otorgan un respeto y aprecio a sus padres. No son perfectos estas relaciones. En cuanto a Dios, Dios no da sus dones como un altruismo nada más. Va de aquí para allá y no regrese nada. Esas son las ONG de hoy en día, ¿verdad? Y pensamos que así sería con Dios. Bueno, Dios lo da de gracia, quiere decir que no es circular y entonces no hay nada que regresar. Sin embargo, en la Escritura vamos a ver que hay no solamente esos círculos de regalo y de evolución, sino que también hay con Dios una expectativa de retorno, porque dice desde Romanos 1, vieron la gloria de Dios, su poder, y ni siquiera le dieron gracias. Como que se espera un retorno por lo menos de gratitud, por lo menos de asombro, de gratitud, de aprecio. Lo mínimo que se esperaba es que pues lo apreciaran, pero no. Lo echaron de sus vidas y dice que ocultaron con injusticia la verdad, la detienen, la oprimen y se van a cosas pervertidas, ¿verdad? No quisieron tener en cuenta a Dios. Ese es como que el paso más básico, el asombro que deviene en adoración y en gratitud. Ahorita cantábamos Nehemías 6. Nehemías 6 es una confesión de pecados. Ellos están en la cautividad, van regresando y ellos casi habían echado a Dios de sus vidas y decíamos, nosotros somos los que gobernamos, yo soy el rey de mi vida, nosotros decidimos qué hacemos. Y aquí en Nehemías 6 tienen que empezar reconociendo, tú solo eres Jehová, tú eres el que reinas en los cielos, los ejércitos de los cielos te adoran y nosotros somos los rebeldes y venimos a confesar nuestros pecados. Aquí nada más cantamos la partecita bonita, ¿verdad? Pero si vemos Nehemías 9 es una confesión de pecados y dice, nosotros y nuestros padres hemos sido desleales, hemos quebrantado el pacto, nos hemos rebelado, no hemos escuchado a tus profetas y tú nos has mandado a la cautividad con justicia. Entonces, el primer paso de retorno cuando recibimos la gracia de Dios, el primer paso inicial es poder reconocer, tú mandas, tú eres Jehová, tú reinas. Tú eres el rey, yo no me gobierno solo, yo sin tus dádivas y sin tus dones muero. Y dice allá en los Salmos, abres tu mano y todos viven, cierras tu mano y nos falta el aliento, andamos desesperados, hasta el leoncillo no sabe dónde encontrar presa, no encontramos ni agua, ni aire, ni sustento, ni abrigo. Pero abres tu mano y colmas de bien a todo ser viviente. Salmos, así nada más, cita libre. Salmos. Entonces tenemos que hay mínimo un retorno, y eso se veía en las relaciones entre los donantes y receptores, de tal manera que se generaba un compromiso. Esta es una palabra importante. Esta es una gracia que compromete. Ay, yo quería gracia, pero de la que no compromete. En nuestros días queremos esa gracia de la que no compromete. Discipulado sin compromiso, sin fuerza, sin sacrificio, sin votos de lealtad al Señor, sin consagración. Solamente la gracia, porque como es gratis, seguramente no tiene nada a cambio, el Señor no quiere nada a cambio. ¿Qué le voy a dar yo a Él a cambio? No hay nada que le pueda dar, Él no necesita nada. Me ha dado sus dones de pura gracia y el don más grande que me dio es Jesucristo, pero yo no quiero nada a cambio. Ese es nuestro concepto moderno occidental de la gracia. Una gracia no circular en absoluto, donde dice, Dios me salvó así como era y así le sigo. No retorno nada, no hay compromiso. El apóstol Pablo le va a decir, hay otras epístolas donde podemos ver ejemplos de la gracia y una de las que me gusta es la epístola a Filemón. El apóstol Pablo le va a pedir algo a Filemón
y va a hacer cuentas con Filemón. Y va a hacer cuentas ahí de yo te di, tú me diste, y tú me debes o no me debes, ¿cómo salimos las cuentas? Tenemos una larga amistad, Filemón y Pablo, donde tú has hecho algo por mí, yo he hecho algo por ti, y en ese ir y venir se han generado compromisos. Y entonces, a ver, ¿cómo estamos? ¿Tienes algo a favor tú o algo a favor yo? Porque uno pide, luego el otro, y así se van haciendo sus regalos en esa circularidad, esos ciclos de regalo y devolución de regalos. Y llegó un momento en que le va a pedir un favor. En la cárcel se encontró a un esclavo de Filemón. Ese esclavo se llama Onésimo. Y huyó de Filemón y se convierte a Cristo por el testimonio del apóstol Pablo en la cárcel. Y ahora lo va a mandar de regreso a su amo y dice, ahí te lo mando, trátalo como a mí mismo. Porque en esa cuenta de ir y venir de los regalos y devoluciones que han generado un compromiso, tú todavía me debes. Y quiero que se lo pagues a través de Onésimo. ¿Sí? Fíjense cómo le va a decir. Filemón 1:8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahí está pidiendo el favor. Y dice que lo reciba ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y ya luego hacemos cuenta, si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y ya le dice, confío en tu obediencia, prepárame alojamiento, voy para allá y ajustamos cuentas. Pues ya, ¿qué es eso entre amigos? Si ya se ha hecho una costumbre de hacernos favores mutuamente y eso ha generado ese compromiso que le permite pedir algo. Esto lo conocemos. En el caso de Dios, Dios no necesita nada de regreso, pero sí nos pide que ahora nosotros, por las misericordias de Dios, nos consagremos a Él. Nos pide que le demos las gracias, nos pide que le adoremos. No es circular, no le vamos a pagar lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo. No podemos pagar la vida eterna. Además, Dios no es necesitado, Dios no necesita nada, pero sí espera de nosotros un retorno en gratitud, en amor, voluntariamente, no como obligado, como le dice el apóstol Pablo a Filemón, sino una respuesta de gracia. De tal manera que cuando uno va a recibir un regalo grande, uno puede negarse porque sabe el compromiso que hay. Si viene un hombre rico y me dice, José Luis, te voy a regalar un auto. Ah, no, porque después me vas a pedir algo a cambio. Dice, no, quédate con tu auto, prefiero andar con mi carcachita y no entrar en un compromiso fuerte. O si me vas a regalar una casa, no quisiera yo tomar eso, piénsalo muy bien, no lo quiero. Sí, quiero regalarte una casa. Mejor no. Pero Dios llega a nuestras vidas y nos da el regalo más grande, sobreabundante, generoso, el que necesitamos justamente en nuestras vidas, y nos deja en libertad. Pero el apóstol Pablo va a decir que esa es una gracia que nos liberta, pero a la vez nos esclaviza. Nos liberta del pecado y ahora nos hace esclavos de la justicia. Y ahora, ¿cómo decirle que no si le debo la vida?
Sin embargo, hoy en día tenemos el concepto de gracia no circular, sin compromiso. Porque pensamos que ese es el regalo ideal, ese es el regalo de Dios. Dios no me pide nada y simplemente voy a andar por la vida, pues sí, como pueda, sin una cosa tan comprometedora, porque ¿quién quiere comprometerse hoy en día en una sociedad donde uno se dirige a sí mismo, es dueño de sí mismo, y el primer paso de reconocimiento, de decir, tú solo eres Jehová, es un paso grande? Tú hiciste los cielos y tú eres el soberano y yo soy tu siervo. Ese es un paso grande, no es un paso sencillo. El segundo punto, van a ser 4, aunque no se vayan a inquietar mucho, es la incongruencia de la gracia. El apóstol Pablo va a resaltar la incongruencia de la gracia para decir que la gracia de Dios ha llegado a personas que somos indignas. Y esa incongruencia de la gracia, el apóstol le va a dar una aplicación y dice, ahora tenemos que aceptarnos los unos a los otros, judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres. Tenemos que aceptarnos de tal manera que entonces todos puedan convivir como una comunidad de gracia. Entonces, la aplicación que vemos en las epístolas, tanto en Gálatas como en Romanos, es que la incongruencia de la gracia nos lleva a una expresión comunitaria, a una expresión corporativa, a una expresión hacia el prójimo. Como con el paso del tiempo, aquí todavía estoy con el tema anterior, perdona si ya no había puesto esta parte. Voy a retomarme tantito el punto 1 y ahorita regreso a esta parte de la incongruencia de la gracia. Tenemos que entonces en las epístolas de Pablo él está resaltando que el don de Dios es sin condiciones para recibirse, pero no sin condiciones en la respuesta. ¿Sí? No es en las dos sin condiciones. Sin condiciones para recibirse, pero a la hora de responder, sí hay una expectativa de parte de Dios como una respuesta a su gracia, y se nos llama constantemente a no recibir la gracia de Dios en vano. Y por eso les dice a los Gálatas, ustedes recibieron la gracia de Dios y ahora la van a hacer vana, la van a despreciar, yéndose al judaísmo, a judaizar. Entonces, esta parte de la circularidad, sí, tenemos una gracia sin condición, pero hay una expectativa de retorno de parte de Dios. Y lo podemos ver ahí en Gálatas y en Romanos con claridad. Y después a lo mejor pudiéramos ver Filipenses y Filemón, que creo que son muy claros también al respecto en ese retorno, de que pueda haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros recibimos esa gracia y hay una expectativa de que para nosotros también haya una respuesta voluntaria, libre, amorosa hacia Dios. No para pagar, pero sí como una respuesta de decir, gracias Dios, aquí estoy vivo, estoy agradecido, te amo. Es lo que le dijo al pueblo de Israel: si yo soy el Padre y todo padre recibe la honra de su hijo, les dice, ¿y dónde está mi honra? Es algo así lo que está esperando. Ahora, la gracia, además de tener esa no circularidad con un cierto aspecto de retorno, también tiene una parte de incongruencia que nos lleva a algo comunitario: recibirnos los unos a los otros. Cada vez que yo piense, Dios me salvó, Dios me dio de su gracia y soy indigno, mi respuesta en las epístolas de Pablo es: amo a mi hermano, acepto a mi hermano. Él es indigno y yo soy indigno, entonces lo acepto como Cristo me aceptó. ¿Sí? Eso es Romanos 14 y 15. En Romanos 14 y 15 en realidad es lo que va a decir: yo soy indigno, él también,
Cristo me aceptó a mí, o yo lo tengo que aceptar a Él como Cristo me aceptó a mí, con toda mi indignidad, sin tener que poner alguna condición de por medio. Como cantamos nosotros aquí en este canto de Rubén Sotelo, nosotros somos esa gente que ayer por rumbos diferentes andaba cada quien como indignos, recibimos la gracia y ahora nos juntamos a adorar al Señor y nos recibimos los unos a los otros. Hay un aspecto comunitario de la gracia. Sin embargo, esta parte de la gracia comunitaria se ha llevado a lo que aquí pongo yo como una teología individualizada de la sublime gracia. En el tiempo de Lutero y en ese tiempo de los reformadores, ya no teniendo tantos judíos y hay que recibirnos los unos a los otros, empezaron a decir, bueno, yo soy indigno del don de Dios, y entonces como yo soy indigno, empiezo a autoexaminarme a mí mismo y a pensar todo lo indigno que soy. Y empiezo a pensar, soy una basura, soy miserable, ¿sí? Soy pecador, y a tener un tipo de reflexión donde la conciencia propia es una de culpabilidad. Y empiezo a alimentar esa culpabilidad, no soy digno de Dios. Ya no me lleva a aceptar al prójimo a algo comunitario, sino a algo personal, a una introspección, donde yo siempre voy a salir mal librado. Y siempre voy a decir, soy un gusano, mi corazón es maligno y perverso, ¿quién lo conocerá? Soy una fábrica de ídolos. Y entonces va a llevar a que la persona tenga un bajo concepto de sí, no el que debe tener, no mayor, pero sí menor. Y entonces también va a llevar a un fenómeno en la religión actual que es la manipulación de otros a través de la mala conciencia. La manipulación e incluso el abuso de otros manipulando su mala conciencia. De tal manera que yo un domingo llego aquí y empiezo a dirigir el culto y todos vienen bien felices y de repente yo los hago sentir miserables, empiezo a decirles de todo y y cada quien trae su conciencia de culpabilidad y va a decir, sí es cierto, soy un gusano, sí es cierto, soy miserable, sí es cierto, soy malo, y empezar a darse algunos latigazos a la costumbre de algunos grupos, como le pasaba en su tiempo a Lutero, de tal manera que no podía librarse de esa conciencia de culpabilidad. Y decía, yo no amo a Dios, yo lo odio. Parece ser que es un Dios que nada más me está buscando que hago mal para venir contra mí y azotarme. Entonces, esta parte de la incongruencia de la gracia tenemos que tener mucho cuidado. Es bueno autoexaminarnos. Es bueno arrepentirnos y pedir perdón, pero no podemos andar por la vida queriendo servir y vivir para Dios con una mala conciencia. La gracia superabundante nos limpia de esa mala conciencia y nos debe de llevar más allá de nosotros mismos, no a centrarnos solo en nosotros mismos y pensar que como yo estoy allá recluido, solitario, pensando en mí, en mis pecados y confesándolos, entonces ya estoy manifestando la gracia de Dios, porque tengo una vida atormentada. La manifestación de la gracia de Dios se va a dar en la comunidad. Esta es una gracia que libera de la mala conciencia, que limpia de la mala conciencia. No traigo otra para el punto número 2, esta es. Entonces, el punto número 2 tiene que ver con una gracia que limpia la mala conciencia. Tengamos mucho cuidado manejar la incongruencia de la gracia por esos caminos peligrosos que a algunos incluso los ha llevado al suicidio. A pensar, yo no soy digno de la salvación de Dios, yo no soy digno ni de servirle,
¿Y por qué no sirves a Dios? Hay otros mejores que lo hacen. Yo he visto que otros sí lo hacen bien, yo no, yo la verdad no. Y está atormentado por sus pecados. Y eso va a venir en las personas de cuando en cuando. Si eres muy joven, tal vez algún día te va a llegar también eso. Y tú sabes lo que hiciste, tú sabes lo que pensaste, tú sabes lo que viviste, o los pecados de otros que han recaído sobre ti y te van a estar ahí pesando. Y la gracia incongruente nos dice que Dios ha quitado esa carga de nuestros hombros y la puso sobre Cristo y la llevó en la cruz del Calvario. Ha quitado esa responsabilidad, ese peso de sobre nosotros y nos ha perdonado de una vez y para siempre. Nos ha librado de todo ese peso y de la culpa, de todo eso que no nos permite vivir con libertad, con alegría para servir al Señor y para amar al prójimo. Dios es el que nos puede cambiar. Así que cuando decimos la gracia es incongruente, quisiéramos retomar esos elementos que muestra el apóstol Pablo en Gálatas y Romanos para decir que nos libra de la culpabilidad, nos limpia la conciencia y nos permite vivir para no enfocarnos en nosotros mismos, sino en los demás. Gracia que compromete, número 1. Gracia que limpia la conciencia, número 2. Gracia que se ve, gracia que se encarna, gracia que se vive, gracia que obedece. Hay algunos escritores que dicen que estamos bajo una influencia platónica. Yo no he leído a Platón más que La República, así que no puedo opinar mucho en eso, pero dicen que en ese tipo de filosofía bajo el cual estamos influenciados en Occidente, despreciamos el cuerpo y solamente vale el alma. Y aún el alma no vale tanto, solamente vale pero en el cielo. Y pareciera ser que lo único que nos interesa es salvar las almas, guardar las almas, hacer que las almas se fortalezcan. La parte espiritual del hombre, la parte corporal no tiene gran valor. Y entonces despreciamos todo lo material como si no sirviera. De tal manera que entonces la persona llega a la vida de la gracia en Jesucristo, en una iglesia local, y piensa que todo lo que vale para agradar a Dios y servir a Dios y vivir para Dios es lo espiritual, o lo que catalogamos como espiritual. Encerrarse a orar, leer la Biblia, predicar la palabra. Si alguien está al frente, ese es el bueno, ese es el espiritual. Pero despreciamos todas aquellas áreas que tengan que ver con lo físico corporal. Entonces decimos que lavar los trastes no es nada, trabajar en el taller, realizar cualquier actividad de tipo físico, manual, es despreciado, como si no tuviera una manifestación de la gracia en medio de ello. Y alguno pensará, ¿cómo puedo manifestar la gracia de Dios lavando trastes o reparando un auto o poniendo, no sé, bloques y haciendo la mezcla para hacer una barda o una pared? Y algunos piensan que ahí no hay manifestación de la gracia de Dios, y es como una tendencia a espiritualizar la gracia de Dios. Por eso quería resaltar esto, sobre todo en Romanos. Dice: la gracia de Dios se manifiesta corporalmente, de tal manera que dice, así como presentaron sus miembros corporales al pecado, ahora preséntenlos como instrumentos de justicia. Preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos. Dice que presentemos nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo. No el alma, no el espíritu, sino el cuerpo. Hay una corporalidad de la gracia y se manifiesta en el hacer bien a otros. Hay muchas cosas que tú estás haciendo de lunes a viernes que son espirituales, en el sentido de que manifiestan la gracia de Dios corporalmente. Y pareciera ser que no, pero ayuda al prójimo el que los trastes estén limpios.
Pregunta. Sí, ¿verdad? Ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho que un motor funcione o que la instalación eléctrica de algún lugar funcione. Ayuda para una fábrica si tú estás haciendo tu instalación eléctrica que funcione. La contabilidad que llevas ayuda para algo. O no ayuda, sí ayuda a la hacienda, ¿verdad? Y eso mueve un mecanismo económico que no vamos a explicar ahorita, porque no lo conozco y porque no es el tiempo. Pero lo principal es que el don tiene su encarnación en la vida de comunidades transformadas, y cada una de estas comunidades, además de sus habilidades naturales, tiene dones espirituales dados por Dios para ejercitarse. Don de misericordia, don de enseñanza, y todos los que ven ahí en Romanos. No tengo que repasarlos. Esos dones provocan una dinámica corporal, de tal manera que la persona es edificada, bendecida, ayudada cuando viene a vivir en una de estas comunidades de gracia. Y ahí dijimos que los importantes son los espirituales, ¿sí? Y ya dijimos, vea en la sesión donde vimos Gálatas 5 para si quiere ver sobre los dones espirituales. Ya, eso no lo vamos a ver aquí. Se llama el capítulo Comunidades de Gracia. Entonces tenemos punto número 1, es una gracia que compromete. Yo no quería compromiso. No, pues esta gracia compromete. La recibimos y compromete. Es una gracia que limpia de la conciencia, ¿verdad? Y es una gracia que crea comunidad. Y es una gracia que sirve. Cuando nosotros vemos eso en nuestra vida y entramos en esa dinámica, podemos decir que estamos creciendo en la gracia. Si te parecía un concepto muy extraño, ¿cómo lo aplico? Y si tú creías que crecer en la gracia era solamente ser sin compromiso o sin comunidad o con una conciencia culpable o sin servir, estar por allá escondido orando y culpándome y dándome latigazos y ya estoy creciendo en la gracia, ese no es el camino para crecer en la gracia. Crecer en la gracia lleva este camino de entrega, de compromiso, de gratitud al Señor. Lleva este camino de unos a otros, de tal manera que se nos dice ahí en los Hechos que cuando Bernabé fue a visitar la iglesia que estaba en Antioquía, dice que vio la gracia de Dios. Es una gracia que se ve, no está oculta, no es como espiritualizada, se ve en que se reciben los unos a los otros, en que se crean comunidades de gracia, se ve en el servicio, se ve en la obediencia, pero además es una gracia de limpia conciencia. Yo sé, es muy bonito el himno y es creo que de los más conocidos en el mundo, Sublime Gracia, ¿verdad? Pero no nos debe de llevar a algo individualizado y de mala conciencia, y mucho menos a tratar de manipular a alguien con eso. No creemos en liderazgos manipuladores, ni que cautivan la conciencia de las personas para que les sigan o hagan lo que se les antoje con ellos. No es así. Tenemos un don maravilloso que nos ha sido dado, y es la vida y muerte de Cristo Jesús, su resurrección para transformarnos. Es una gracia eficaz, nos recibe como estamos, es incongruente, pero nos transforma para que un día sea congruente. Entonces nos agarra indignos y ahí la gracia es incongruente, pero es tan eficaz que nos transforma para que un día seamos dignos en Cristo delante de Él, libre de toda culpa y con corazón sincero adorándole en su presencia por los siglos de los siglos. Y entonces esa gracia que se veía incongruente es congruente para aquel que ama a Dios
porque Él nos transformó de tal manera que ahora le amemos. Para aquel que es puro, porque Él nos hizo puros. Para aquel que es santo, porque Él nos hizo santos. Para aquel que es justo, porque Él nos dio su justicia y nos transformó de tal manera que ha quitado todo residuo de la antigua naturaleza y ha dejado solamente la nueva vida en Cristo Jesús, creada según Dios en justicia y santidad de la verdad. Nos ha transformado. Es una gracia que nos toma como estamos y nos hace semejantes a su Hijo Jesucristo. Nos cambia. Es una gracia súper abundante. Y quisiera que esto nos lo lleváramos para aplicación en nuestras vidas, porque a veces en un tema así de varios domingos doctrinal podríamos perdernos y decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si ahorita yo no estoy luchando sobre aceptar a judíos y gentiles y todo esto, yo ahorita no estoy en eso. ¿Qué tiene que ver conmigo esta gracia de Dios? Bueno, que es una gracia que llena tanto mi vida, que me hace esclavo de la justicia, que me hace responder, no recibir la gracia de Dios en vano. Es una gracia que crea comunidad. Y yo oro por los hermanos, los saludo, veo si necesitan algo, agarro mi boletín y les digo, hermano, estoy orando por ti, hay algo en especial que quieras que ore por ti. Me alegro y me entristezco, río con los que ríen, lloro con los que lloran. Crea esta comunidad que a veces también se da ciertos regalos y favores y que solidifica esas relaciones interpersonales y de repente estamos como Pablo y Filemón, pues tú me debes, así que hazme esto, ¿no? Pero si tú quieres, porque es voluntario, no te lo quiero obligar, pero a ver, vamos a echar cuentas, ¿verdad? Si hemos logrado esa relación tan personal que podamos tener ese compromiso. Y uno decir, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún compromiso contigo. Y me voy como las relaciones interpersonales de hoy en día que dice el sociólogo Bauman, son firmes hasta nuevo aviso. Aquí estoy, y si no estoy es que ya no estoy. Pero mientras esté, pues aquí estoy. Y simplemente practican eso de la vida líquida y la muerte líquida y esas expresiones de decir, no puedes confiar en mí hasta que yo esté, y cuando ya no esté, ya no estoy. Pero aquí hace unos lazos tan fuertes que a los corintios les va a decir, aunque ustedes tengan muchos años en Cristo, solamente tienen un Padre en Cristo y ustedes tienen un compromiso conmigo. No pueden decir así nada más, no, es que Pablo esto, ya vinieron otros que son mejores que Pablo, otros predicadores y apóstoles, y empieza ahí una controversia que no la vamos a ver ahorita. Yo quería limitarme solamente a Romanos y Gálatas, tal vez mencioné un tantito de Filemón, pero si rastreamos esta parte de la teología de la gracia en el apóstol Pablo, vamos a ver cómo ese don de Dios nos compromete, nos lleva a la comunidad, nos limpia en la conciencia y nos permite servir, corporalizar, materializar o encarnar esa gracia, de tal manera que la gente llegue y diga, yo vi la gracia de Dios. ¿Cómo se ve? Así se ve la gracia de Dios. La gracia de Dios viva, eficaz en Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. Y al final de Romanos, ya no lo leímos, pero va a haber una manifestación de esa gracia en una enorme lista de personas que estaban conviviendo, comprometidos, de limpia conciencia, sirviendo y colaborando para el Señor. Y empieza a decir, aquí está la gracia del Señor, cómo transformó a todas estas personas. Unos eran esclavos, otros eran amos, unos eran personas importantes, otras personas eran unos rateros. Había personas judías y había personas libres, había hombres y había mujeres. Vean esa lista, y es una lista que evidencia la gracia de Dios. Y piensen en esto cuando lean esa lista. Había unos que eran esclavos y decían, aquí está el hermano tercero, porque pues el amo le puso, tú eres primero, tú segundo y tú tercero. Me imagino como cuando Robinson Crusoe dijo, tú eres viernes. Ya.
Entonces uno se llamaba viernes porque era esclavo y ahora se había convertido a Cristo y era parte del equipo misionero de Pablo. Y algunas eran mujeres distinguidas, pero algunas no tan distinguidas por ser buenas. Igual los hombres. Y sin embargo ahí estaban por la gracia de Dios transformados, colaborando, sirviendo, viviendo en la gracia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la grande salvación que nos has dado en Jesucristo, y como hemos podido ver en tu palabra, es una gracia superabundante que nos justifica, que nos transforma y que, Señor, nos llama a adorarte, a darte las gracias, a presentarnos como sacrificio vivo a ti, a llevar una vida de comunión unos con otros, lejos de cualquier pleito, envidia, celos, lejos de cualquier murmuración, sino en amor, en gozo, en paciencia, en fe, en longanimidad, perdonándonos unos a otros como tú nos has perdonado, soportándonos unos a otros como tú nos has soportado, recibiéndonos unos a otros como tú nos recibes en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a así vivir y así predicar el Evangelio de tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén.